Muy buenas y bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo de Bicea Racing, todo sobre el karting. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar de cadenas. Imagino que todos sabréis que los cars transmiten la energía del motor, ¿no?, al eje trasero mediante los desarrollos y las cadenas. Que las cadenas, como veis, esta era la que tenía el Fórmula cuando me llegó. Como podéis ver, una cadena rustida, mega quemada. Vamos, más vida no ha podido tener. Os voy a hablar de cadenas. Esto es una cadena normal, o sea, sin retenes. Después os voy a hablar cadenas con retenes, ¿vale? Que como podéis ver, diréis, ostras, esta está tiesa, pero está buena. Y esta está súper quemada y súper flexible, como podéis ver. Las diferencias que hay de una a otra, ¿vale? Y una tercera de paso 215. Sí, es de karting, chicos. Parece que sea de bicicleta, pero no lo es. Después, evidentemente, tenemos las de los KZ o de los cars de marcha, que ya son como las cadenas de moto, ¿vale? Que de eso haremos otro vídeo. Hoy, de momento, hablemos de las de los cars de 100. Pero bueno, antes de hablar de ellas, ¿vale? Con una bandeja con gasolina con mezcla, vamos a darle una limpieza para ver en qué condiciones están todas y así poderos explicar qué puntos hay que tener en cuenta, qué detalles, mantenimiento y cómo darle una mayor durabilidad y más vida a nuestras cadenas. Pero primero te pido que te suscribas, que es gratis, que me apoyas un montón en el canal, que esta comunidad no para de crecer y a mí me motiváis y me dais la fuerza para continuar adelante. Así que dale un fuerte like, suscríbete y comenta de qué quieres más vídeos o de qué estás interesado en el mundillo del karting. La del Fórmula la dejamos todavía un poquito aquí que se ablande porque tiene mucha mierda, ¿vale? Habéis visto, ¿vale?, que rápidamente las he secado con el trapo, ¿vale? Y podéis ver que están limpias, pero claro, la gasolina reseca y lo que menos queremos es una cadena reseca, ¿vale? Entonces, para guardarla, porque hemos cambiado el desarrollo y esta ya no nos vale más, WD-40, ¿vale? Y la rociamos bien. Muy bien. Le pasamos un papel y ya esta cadena se quedará lubricada. Y yo os recomiendo que os la guardéis en su cajita original, ¿vale? Que la conservéis, aunque del tiempo y de la grasa se quede marroncilla. O si no, otro truco es coger, ¿ves? Ahora que está bien lubricada, cogemos cinta aislante, ¿vale? Le damos una vueltita y encima le marcamos el número de cadena que es, ¿vale? Que también te voy a explicar cómo se cuentan las cadenas, por qué el 106 este. Venga, pero eso más adelante. Y así, cuando la necesites, será más fácil, pues, necesito una 106, pues mira, aquí la tienes, ¿vale? Porque si esto fuera una 108, o sea, pues necesito una 106, pues aquí la tienes. Ya que estamos con la cadena de retenes, ¿vale? Os voy a explicar por qué los retenes, ¿no? ¿Y qué son? Los retenes, como podéis ver, son las gomitas que hay entre los eslabones de la cadena, ¿vale? Que le aportan una mayor rigidez, pero que una vez en movimiento y a altas temperaturas de cuando está en su modo de trabajo, pues esto, en vez de ser así de rígido, se ablanda, ¿vale? Y queda todo más libre, por eso es importante lubricar bien con grasa de cadena, ¿vale? Los O-ring le dan una mayor durabilidad a la cadena y puede resistir mayores fuerzas
¿vale? Y potencia de motores como pueden ser los OK, o si tú quieres darle una mayor durabilidad y fiabilidad al car, pues lo puedes poner en los Junior o X30, ¿vale? Incluso en los Rotax, pero bueno, para eso dicen que limita, que reduce la potencia. Bueno, pues para eso habría que probarlo en un banco de potencia y saber si realmente hay diferencia o no. Sí que es verdad que no le vas a meter a un Micromax, ¿no? Por ejemplo, una cadena de retenes o una Levin. ¿Por qué? Porque son motores con muy poca potencia que hasta llevarla a altas temperaturas, ¿vale? No porque frenen el motor, sino porque las revoluciones para llegar a ablandar esta cadena tienen que ser más elevadas y más altas, entonces pues no se terminaría de quedar lo flexible que desearíamos. Entonces, para motores pequeñitos sí que es más recomendable la normal. Pero un problema de las cadenas de O-ring, y por eso digo yo de limpiarlas para controlarlas, es porque, ¿veis? Aquí tengo marcado un eslabón. Pues ese eslabón, mirad qué pasa. ¿Qué falta? ¿Qué falta aquí? Falta el O-ring. Entonces, esta cadena yo no la usaría ya. ¿Por qué? Aquí le falta el O-ring este que decimos. Entonces, esto ya es un punto. Mira, si esto flexa así, mirad dónde no está el O-ring, que es aquí, flexa muchísimo más. Que por cierto, mira, falta uno aquí y otro aquí debajo. Así que esto es un punto de debilidad para la cadena que en cualquier momento nos podría hacer perder una carrera, ¿vale? Por eso es importante también que al menos para los días de carrera o de eventos importantes como la crono o la carrera, pues montar una cadena nueva siempre. Es un consejo personal, porque con lo que cuesta una carrera no vas a perderla por 40 euros, 60 euros, depende de la cadena que uses. ¿Qué decir de las cadenas de paso 215? Bueno, pues que dan otras prestaciones, pues por ejemplo, puedes aprovechar y usar piñones más grandes, como de 14 o 15, ¿vale? Con un desarrollo más pequeño que lo que podría ser un desarrollo convencional. Para eso necesitas sus coronas, ¿no? Sus desarrollos específicos y su piñón específico para paso 215. ¿Pero qué es el 215 o el 219? Pues el paso es referido a la distancia que hay, ¿no? Entre los eslabones, ¿vale? Los remaches de los eslabones. Pero claro, pero no es el 215 todo el número que se refiere a esa distancia, sino el primer número es a la distancia entre los remaches y es en pulgadas, por ejemplo, 2 octavos, ¿vale? Sería este caso. Y el 15 o el 15 o el 19 es referido al ancho en pulgadas también que hay entre medio de las tapas de los eslabones, y para que lo sepáis. Vamos a ver cómo tenemos la de fórmula, ¿vale? Vamos a darle un último limpieza para explicaros algunos tips más. Y lo dicho, suscribíos. ¿Cómo sabemos cómo está la vida de una cadena? Pues lo que flexa, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis esta que está refundida? Mirad cómo flexa, ¿vale? Sí que es verdad que los retenes influyen a tenerla más rígida, ¿no? Pero como podéis ver, si las ponemos igual, mirar una y mirar otra, ¿veis? Desde el mismo punto. ¿Por qué? Porque está tan desgastada y tan dada que flexa un montón. Vale, podemos ver que hay puntos donde se engancha, pero ¿veis aquí? Mira, ¿veis que se queda este? ¿Ves? Tiene un clic, ¿veis? Pues ese clic significa que ha tenido ahí un golpecito o algo y el remache está tocado y entonces se bloquea con la tapa del eslabón. Claro, estas sobre todo hay que engrasarlas muchísimo con grasa. Después de cada salida de pista engrasamos, ¿vale?
limpiamos, vemos el desgaste que tienen. Como veis que tienen muchos desgastes, ¿vale? Y nos fijaríamos, sobre todo, si tenemos hemos tocado con algún piano, ¿no? Algún peralte. Entonces, como podría ser este caso, mirad qué plano. ¿Lo veis aquí? Está plano. Claro, estas cosas debilitan mucho, ¿vale? Y hacen sufrir mucho a la cadena. Entonces, hay que tener en cuenta de ellas. Pero, ¿cómo se cuentan las cadenas? Para saber, ¿no? Antes que te había dicho, estas de 106 eslabones, ¿no? Que da referencia a la cantidad. ¿Y cómo se cuentan las medidas de las cadenas? Pues muy fácil, contando cada eslabón de la cadena. Pero claro, ostras, ¿cómo vas a contar 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, pues en mi caso, yo para hacerlo muy rápido, a no ser que no tengas un medidor de cadenas, que los puedes encontrarlo en tiendas online, ¿vale? Que tú pones la cadena, estiras y directamente te da la medida. Pero si no tienes ese útil, ¿cómo las cuento yo? Pues yo cuento cada tapa, que es doble, y las pongo aquí así. Antes de contar, ¿vale? Preparo la cadena, veis que ahora aquí está mitad y mitad, ¿vale? Pues la movemos, ¿vale? Para que quede doble, ¿no? Y entonces hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Pero claro, yo estoy contando solo por 2, pero en realidad es 4. Pues 54 por 2, 108. Pues esto es una cadena de 108 eslabones. Y así es básicamente como cuento yo las cadenas, ¿vale? Para hacerlo muy rápido, ¿vale? Después, otra medida rápida es, si esta, ¿vale? Es de 108 eslabones, entonces, ¿esta de cuántos sería? Si tenemos, a ver, 2 eslabones más. 2 eslabones, o sea, 2 eslabones más, 4, una 112. Podría liarme más a especificaciones, flexibilidad, resistencia, pero considero que lo más básico para las cadenas, que necesitas saber para las cadenas, si estás empezando en este mundillo, es esto. Pero falta otro punto muy importante y es, en su montaje, ¿cuál es la posición correcta? Pues esta posición va a ser que no. Mira qué dura, ¿veis? Casi ni se mueve. Tiene un poco de holgura, pero súper tensa. Esta la he montado precisamente mal a propósito para lo que veáis. Esto puede dañar incluso a descentrar y ovalar el cigüeñal. Así que así no. Ahora. Y esta sería la otra posición incorrectísima, ¿veis? Que incluso, ¿vale? Si hiciéramos mucha fuerza, ¿veis? Se podría hasta salir. Esto sería exageradamente suelto. Así también iría mal, aparte de que aumentaríamos el desgaste de los dientes de la corona, ¿vale? Y incluso el efecto de que se pudiera salir la cadena. Ahora, posición correcta, si tuviéramos la ayuda de un tensor, ¿vale? Pues podríamos premarcar un poco la medida. Empujarlo un poco para adelante. Buscamos un poquito la forma, o sea, la holgura que más nos gusta, ¿vale? Y apretamos. ¿Veis? Y por ejemplo, esta sería, al menos para mí, una buena medida. ¿Veis? Ya se siente más libre y todo el motor. Desde mi opinión personal, ¿vale? Para mí las cadenas me gustan con esta holgura, ¿vale? Hay quien dirá, pues más sueltas o un pelín más apretada. Bueno, más apretada lo dudo. Pero bueno, hay gente que le gusta incluso más suelta, ¿no? Que haga comba. Pero bueno, a mí el hecho de que tenga demasiada soltura, pues es lo que te he dicho, más desgaste de los dientes, posible salida de la cadena de la corona. Entonces, desde mi punto de vista, este sería un buen punto de referencia. Espero que te haya gustado este vídeo sobre cadenas, que le des un fuerte like, ¿vale? Y yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.